12 de mayo, martes. Buenas noches, saludos cordiales y bienvenidos a este espacio de noticias, el segundo en el que parece que poco a poco nos vamos acercando a una situación de cierta normalidad en nuestra localidad también, como no puede ser de otra forma, entrando ya en la fase 1 de la desescalada con el comercio de Puente Genil casi en su totalidad abierto, no así el sector de la hostelería, que aproximadamente el 30% de los comerciantes han abierto las terrazas de los hosteleros, entre otras cuestiones porque el tiempo no da para más, hay previsión de lluvia durante toda esta semana. Hablaremos de la última hora de la Comisión para la Coordinación por la Seguridad COVID-19 en nuestra localidad. El portavoz del Gobierno, José Antonio Gómez, nos va a recordar la campaña que ha puesto en marcha el Ayuntamiento, sobre todo insistiendo en que no podemos bajar la guardia. También aquellos servicios que todavía no están abiertos, que dependen del Ayuntamiento de Puente Genil, como ya le hemos venido contando, la biblioteca, instalaciones deportivas al aire libre, museo, de momento desde el área consistorial han decidido no abrirlo. Todo esto nos los va a contar él. También conoceremos los datos provinciales y hoy estaremos con el director del ARE, del Hospital de Alta Resolución de nuestra localidad, con Francisco Sánchez, que nos va a atender para contarnos cómo se ha vivido toda esta situación y cómo se está reestructurando el Hospital de Puente Genil después de este proceso que poco a poco de desescalada se está produciendo. Comenzamos. La relajación en el confinamiento domiciliario se ha traducido en un aumento de denuncias por incumplimiento de las restricciones de movilidad decretadas a raíz de la crisis sanitaria, según se ha puesto de manifiesto en la reunión de la Comisión de Coordinación para la Seguridad COVID-19, donde se han confirmado los datos de la Consejería de Salud, que mantienen 50 los casos de contagios en Puente Genil y 4 fallecidos. Según la información facilitada por los responsables, la policía local ha denunciado en la 8ª semana de confinamiento a 124 personas, sumando 759 denuncias en estos 2 meses, produciéndose 18 expedientes más, sumando un total de 759, como veníamos diciendo, mientras que la Guardia Civil ha sancionado a 45 personas, 625 en este tiempo. Entre ambos cuerpos, 1.384 denuncias durante el estado de alarma. La Guardia Civil está intensificando estos días los controles fijos y móviles en los límites provinciales de Córdoba y Sevilla para evitar desplazamientos injustificados. Por otra parte, el Ayuntamiento ha informado a la Comisión que los billetes de los autobuses urbanos dejarán de ser gratuitos a partir del próximo sábado 16 de mayo, garantizando el transporte de la ciudadanía dadas las limitaciones de movilidad con motivo del decreto de alarma y asumiendo el importe de los billetes en este tiempo, excepción durante los primeros 15 días en los que la empresa concesionaria fue la que se hizo cargo. Autocares Marín, con el objetivo de ampliar las medidas de seguridad e higiene sanitaria, además de advertir del uso obligatorio de mascarillas y el de guardar las distancias entre viajeros, aconseja que el usuario disponga del importe exacto del billete e implantando el pago a través de las tarjetas Bonobús recargables que se podrán adquirir en el propio autobús o en el establecimiento que la empresa cuenta en la calle Aguilar. Vamos ahora a contar los datos provinciales. Estos son los obtenidos en el día de hoy. Seguimiento al coronavirus en la provincia. Por primera vez desde que comenzó la pandemia, la provincia de Córdoba ha cerrado una jornada sin nuevos casos confirmados de coronavirus ni fallecidos en las últimas 24 horas. Por lo tanto, ningún contagio en Puente Genil. Según los datos de la Consejería de Salud y Familias difundidos, Córdoba tiene 1.600 casos confirmados de coronavirus y 104 fallecidos, los mismos que el lunes. Hay 2 hospitalizados más, llegando a la cifra de 546 y se mantienen los 73 pacientes de UCI. Actualmente en Córdoba hay 34 personas hospitalizadas y 3 en la UCI. Una persona hospitalizada con COVID-19 más que el día anterior. El número de curados también se actualiza, 1.147, uno menos que el lunes. Andalucía alcanza los 1.326 fallecidos por coronavirus, 4 más en 24 horas, según los datos difundidos por el Ministerio de Sanidad. Andalucía suma 15.000
522 casos positivos desde el inicio de la pandemia. Los hospitalizados suman 6.101, 9 más en 24 horas y 3 menos que los registrados este lunes. Este martes se han registrado en nuestro país 426 nuevos contagiados confirmados por PCR, llegando a 228.030 casos desde que comenzó la pandemia. Según Sanidad, en las últimas 24 horas, 513 personas han precisado hospitalización y 24 ingresos en la UCI. En la última jornada hay que lamentar 176 nuevas muertes en España, lo que se elevan desde que inició la pandemia a 26.920 fallecidos por coronavirus en nuestro país. El portavoz del Gobierno y el coordinador de la Comisión para la Seguridad COVID-19 en nuestra localidad, José Antonio Gómez, va a insistir en la campaña que ha puesto en marcha el Ayuntamiento de la localidad para no bajar la guardia, a pesar de que estamos en la fase 1 de desescalada y esto significa la apertura de comercio y muchísima más movilidad en la ciudad. No podemos olvidar las medidas de seguridad porque la amenaza de contagio sigue presente. El Ayuntamiento de Puente Genil ha puesto en marcha una campaña de concienciación ciudadana y se hace desde la Comisión de Coordinación para la Seguridad un llamamiento a la prudencia y responsabilidad de los vecinos ante la entrada en esta semana de la fase 1 de la desescalada, que conlleva nuevas normas sobre movilidad, realización de actividades y la puesta en marcha de algunos servicios. Precisan que poco a poco se irán tomando decisiones en los próximos días donde prevalecerá la salud y la seguridad de la ciudadanía. Campaña de concienciación ciudadana para dar a conocer esa medida que tiene mayor utilidad y mayor eficacia para evitar la propagación del virus. Hablamos de una campaña de cartelería que va a estar en todos los comercios, que va a estar en todos los puntos de información, pero que también a través de pancartas de gran formato van a estar presentes en lugares tan transitados como pudiera ser la avenida de la Estación, la Matallana o el barrio de La Pitilla. Hablamos también de que van a estar en las zonas comerciales y también en la zona de calle Don Gonzalo y en aquellos puntos donde veamos que son necesarios, siempre en aras de llegar a cuanta mayor ciudadanía mejor, para que esas labores como el distanciamiento social superior a 2 metros, como puede ser el lavado permanente y continuo de manos o también el uso de mascarillas, la recomendación del uso de mascarillas siempre que vayamos a estar en un espacio cerrado, especialmente donde no vayamos a tener la seguridad de poder cumplir con ese distanciamiento social. Aunque el Boletín Oficial del Estado permite la apertura de bibliotecas municipales solo para préstamo y lecturas, museos e instalaciones deportivas al aire libre, la Comisión de Puente Genil ha acordado no abrir al público estos espacios hasta no contar con el informe de prevención de riesgos laborales que asegure la desescalada para el personal del ayuntamiento y al mismo tiempo que este tipo de servicios se presten con las máximas garantías de seguridad para la ciudadanía. Porque son instalaciones, son edificios que el BOE ya permite abrir, pero que la Comisión ha acordado que no se abran, que no se proceda a su apertura, siempre velando desde la cautela, desde la prudencia máxima y teniendo muy presente que en el momento en el que se proceda a su reapertura debe realizarse siempre en las máximas condiciones de seguridad, ya no solo para el ciudadano que va a ese lugar, a ese espacio, sino también por parte del trabajador que se encuentra allí prestando el servicio. Por otra parte, el Ayuntamiento de Puente Genil ha venido contactando en los últimos días con el sector de la hostelería, con aquellos establecimientos que se encuentran en la Matallana, zona con una mayor acumulación de terrazas, para requerirles que los que cuentan con marquesinas tienen que recoger todo tipo de toldos, cortinas de sus plataformas y guardar diariamente las mesillas, sillas y otros elementos que pudieran encontrarse en la vía pública. Equipamiento que solo deberá utilizarse
conforme al horario de apertura del establecimiento para evitar posibles focos de contagio y en aras de facilitar las labores de limpieza y desinfección por parte de la empresa pública Egemasa. Así lo cuenta el portavoz municipal y coordinador de la comisión, José Antonio Gómez. Durante toda esta semana, muy especialmente, nos hemos estado contactando con el sector de la hostelería y también con el sector de la restauración de nuestro municipio para que la apertura de las terrazas que permite la fase 1 de la escalada, que desde hoy veremos cómo se van abriendo, se haga siempre también cumpliendo la normativa y con la mayor de las seguridades y con la mayor de la higiene posible. Así pues comprobaremos cómo las marquesinas tienen completamente recogidos sus toldos y también las cortinas laterales. Veremos también cómo los veladores de las terrazas pues, se recogen y se guardan al cerrar el establecimiento para evitar, tanto con una medida como con otra, que puedan ser un foco de contagio, un foco de propagación del virus y, por qué no, también decirlo, para facilitar las labores de limpieza y desinfección que se tienen que llevar a cabo ahora desde Egemasa muy especialmente. Comprobaremos cómo esas 2 filas de veladores que teníamos en la Matallana pasa a solo una fila, pero veremos también cómo se ha permitido por parte del Ayuntamiento la ampliación de una manera lateral en esa superficie, entendiendo que los veladores tienen que instalarse también a una mayor distancia, una distancia de seguridad de 2 metros, pero también es que esa ampliación se lleve a cabo sin dificultar el tránsito peatonal, que se debe desarrollar de la mejor manera posible y también cumpliendo con las condiciones de seguridad, y también ampliación de veladores que no puede de ninguna manera alterar el acceso a otros establecimientos comerciales o a otros edificios que estén también abiertos y prestando servicio a los ciudadanos. Comprobaremos durante esta fecha que los establecimientos comerciales y los servicios de restauración tienen que extremar la limpieza, tienen que extremar la higiene, y ello se va a traducir en varias limpiezas y desinfecciones al cabo del día de una manera controlada y de la que tienen que llevar un control por escrito todos estos establecimientos que abran, pero también veremos cómo algo tan cotidiano como la carta o como el servilletero desaparecen de las mesas para evitar que sea tocado por una persona que pueda después ser tocado por otra y que eso haga que se propague o que se contagie del virus. Al final, lo que estamos trabajando desde la comisión, venimos haciéndole desde el inicio y vamos a seguir durante todo este tiempo recomendando, poniendo en valor todas aquellas medidas que minimicen el impacto del virus aquí en nuestro municipio para que poco a poco, cuanto antes mejor, podamos volver a esa normalidad que todos deseamos. El Consejo de Gobierno de la Junta ha aprobado un decreto ley para reactivar a partir de la semana que viene el proceso de escolarización para el curso 2020-2021. La Consejería de Educación y Deporte establece que a partir del 18 de mayo abrirán los centros educativos sostenidos con fondos públicos, es decir, todos los colegios de Puente Genil, para iniciar el proceso de escolarización de cara al próximo curso. Las familias podrán acudir a los centros para solicitar plaza para las enseñanzas del primer y segundo ciclo de infantil, primaria, secundaria, bachillerato, enseñanzas de régimen especial, residencias escolares y escuelas hogar, aunque también se podrá continuar haciendo los trámites de manera telemática. Esta normativa incluye el inicio de procedimientos relativos a la selección de profesorado y a la provisión de trabajo. El decreto también recoge la continuación de la tramitación de la inscripción en las pruebas para la obtención de los títulos de graduado en educación secundaria obligatoria y bachiller para personas mayores de 18 o 20 años. En cuanto al proceso de escolarización de los menores de 3 años en escuelas infantiles de titularidad de la Junta y en los centros adheridos al programa de ayudas a las familias para el fomento de la escolarización en esta etapa, la presentación de las solicitudes de admisión de todos los niños que accedan por primera vez a un centro educativo se realizará del 26 de mayo al 10 de junio. Previamente, del 18 al 25 de mayo, se podrá hacer la reserva de plazas para los menores ya escolarizados.
Las familias podrán solicitar en los mismos periodos dentro del programa de ayuda la bonificación de los servicios de atención socioeducativa y comedor en el centro del primer ciclo de educación infantil. Como novedad, este año se podrá solicitar la reserva de plaza, además de la solicitud de admisión online a través de la Secretaría Virtual de la página web de la Consejería de Educación y Deporte, esto es, en la dirección de la Junta de Andalucía. Para el resto de las enseñanzas, segundo ciclo de infantil, primaria, educación secundaria obligatoria, bachillerato y educación especial, las elementales, básicas y profesionales de música y danza, artes plásticas, diseño, idiomas, artísticas superiores. Y para la admisión de alumnado en las residencias escolares y escuela hogar, la Consejería ha establecido un plazo único del 18 de mayo al 1 de junio, tanto presencial como de forma telemática. Bueno, pues hoy tenemos al otro lado de nuestro teléfono, de nuestra cámara, a una de las personas que, bueno, pues ha permanecido seguro buena parte de ese tiempo, casi en vilo, para que todo transcurriera de la mejor manera posible en el ARE, en el Hospital de Alta Resolución de nuestra localidad. Francisco Sánchez, director de este centro, se encuentra hoy con nosotros. Desde hace ya algunos días esperábamos mantener con él esta entrevista, que lógicamente no ha sido fácil debido al nivel de ocupación tan grande que ha tenido para reorganizar y reestructurar pues un centro sanitario como el nuestro. Buenas noches, Francisco, gracias por estar con nosotros. Buenas noches, Virginia, encantado de estar con vosotros. Bueno, pues nos toca un poquito primero hacer un histórico de esta pandemia, de este estado de alarma desde que se decretó el 14 de marzo, cómo se reorganiza el hospital de Puente Genil, pues para el día siguiente prácticamente estar en marcha. Cuéntenos un poco, ¿no?, cómo fue aquella reestructuración y cómo han sido las vías de protocolo de entrada por urgencias que se han tenido que habilitar en el ARE, pues para atender a distintas patologías y sobre todo de forma específica a aquellos usuarios que posiblemente entraran con una afección por coronavirus. Pues sí, como muy bien dices, en aquella época ya recibíamos desde el Ministerio de Salud y de la Consejería de Salud unas directrices, unos protocolos, unas maneras de actuar a las que tenemos que aplicarlo aquí en nuestro hospital. Desde el primer momento se establecieron inicialmente dos circuitos diferenciados para que los pacientes con sospecha de COVID y los que no fueran sospechosos no se cruzaran en el camino. Hicimos inicialmente, los primeros días, una división en el mismo área de urgencia, donde diferenciamos claramente estos dos circuitos, pero conforme iba avanzando la pandemia, que los casos fueron aumentando, tuvimos que hacer incluso modificaciones a nivel estructural dentro de la urgencia. Tuvimos que separar una parte, toda la antigua urgencia como zona de COVID, como zona de procesos infecciosos, y tuvimos que habilitar el ala norte de esa primera planta, el gimnasio, la pacientes no sospechosos. Eso en el área quirúrgica y de consulta externa, pues en principio tuvimos que suspender las consultas y atendiendo solamente a aquellas personas que desde primaria o bien desde el mismo hospital considerábamos que eran pacientes preferentes. A esos mantuvimos las consultas y se fueron atendiendo. Y así poco a poco hemos ido reformando y adaptándonos un poco a la situación que se iba viviendo aquí en Puente Genil. Francisco, capacidad el hospital de ingresos hospitalarios, ¿qué capacidad tiene? Recuérdenos un poco estos datos para que una persona pueda que ingresada independientemente de la patología por la que lo haga. Sí, en este hospital tenemos 24 camas de ingreso que son polivalentes. Polivalentes porque lo mismo sirven para observación que para cirugía mayor ambulatoria, como para ingresos de medicina interna o cualquier otra especialidad. Sí, son 24 camas físicas los que tenemos para ingreso.
Quisiera aclarar a todos nuestros telespectadores que lógicamente el director del ARE pues no puede dar información relativa a los ingresos, por supuesto ni identidades, ni cómo ha transcurrido por preservar, ¿no?, a todas aquellas personas que hayan estado contagiadas. No nos puede facilitar datos al respecto de cómo ha transcurrido el periodo más duro de coronavirus, de contagiados y de infectados en el hospital. Quiero aclararlo porque, claro, a mí me pide el cuerpo hacerle muchas preguntas al respecto que no voy a obtener respuestas, entonces las vamos a obviar. Pero al menos hasta donde usted pueda llegar, durante la época álgida, quiero decir, durante los puntos de inflexión de contagio en el área de nuestra localidad, ha habido recursos físicos, sanitarios, de todo tipo suficientes para atender la avalancha que me consta que en algún momento pues habéis tenido en el hospital. ¿Ha habido estructura suficiente para atender a los contagiados en Puente Genil y que han estado ingresados en el ARE? Sí, en todo momento se ha garantizado tanto los recursos materiales como humanos. Hemos tenido que hacer contrataciones específicas para aumentar nuestra plantilla y poder atender con la máxima garantía de calidad y seguridad a nuestros pacientes. Y a nivel de recursos materiales siempre hemos contado afortunadamente con todo lo que era necesario, mascarillas, batas, hemos contado con todo. Eso sumado, eso sí, a la solidaridad inmensa que tiene este pueblo de Puente Genil y que ha manifestado con respecto a nosotros, ¿no? Donaciones de cualquier tipo, lo que te puedas imaginar, desde mascarillas, pantallas protectoras, batas, guantes, comida, lo que te puedas imaginar. Hemos recibido aquí en este hospital desde la población no solo de Puente Genil, que ha sido inmensísima, sino también de pueblos aledaños. Durante la época más dura de los contagios recibíamos dos tipos de informaciones y ahora me gustaría que lo aclarara. Por un lado, las personas contagiadas a las que nosotros hemos tenido acceso, incluso hemos entrevistado, cuando han recibido el alta hospitalaria hablaban de la calidad humana, de las prestaciones recibidas, de los recursos sanitarios puestos a su disposición para la recuperación, y por otro lado, pues se oía, ¿no? Tú sabes, hoy en día las redes sociales también son muy nocivas en ocasiones, pues que en el hospital de Puente Genil se estaba produciendo un caos por toda la situación de COVID. Bueno, ahora nos gustaría que tenga la palabra y que explique un poco si realmente se ha producido ese caos que ha trascendido, por lo menos que hay ciudadanos que lo han comentado, no sabemos con qué veracidad. En ningún momento, eso te lo puedo afirmar, en ningún momento ha habido situación de caos. Estaba controlado desde primera hora. Obviamente, los días iniciales, enfrentándonos a una situación inesperada, donde no teníamos experiencia ninguna, pues las cosas se hacían un poquito más lentas. Pero la lentitud y hacer las cosas con tranquilidad no significa caos, significa ganar experiencia. Cosa que conforme iban pasando los días, los profesionales se desenvolvían de una manera absolutamente limpia, tranquilos, con una atención al ciudadano exquisita. El sentimiento que tenían nuestros profesionales eran que se convertían en esa familia del paciente ingresado que no podía recibir visitas. La verdad, el sentimiento de caos no ha habido, yo no he percibido, ni mis profesionales tampoco me han comentado, ni siquiera los pacientes que han estado aquí hospitalizados han referido eso. Un poco de tranquilidad, pero que luego con el momento que cogieron la experiencia de esta nueva, se desenvolvía con una absoluta limpieza y tranquilidad. Francisco, comentar también un poco en qué medida, no sé si en términos reales o porcentuales, ha crecido la plantilla a la que usted refería anteriormente, es decir, han tenido que contratar durante el estado de alarma para atender sobre todo los casos COVID. ¿En qué medida? ¿En términos porcentuales al menos tiene el dato, o en términos reales cuánto ha crecido la plantilla para atender a los contagiados por coronavirus durante esta época y en general para atender a otras patologías en el hospital?
El dato fijo exacto no te lo puedo decir. Lo que sí te digo es que las plantillas en momentos puntuales eran el doble de lo que tenemos habitualmente de asistencia. A nivel de enfermería, de auxiliares, había momentos en que había el doble de personal trabajando en ese mismo momento que en una situación. ¿Se podría decir que es la primera vez que el hospital de Puente Genil ha requerido de tanto esfuerzo humano en este sector de profesionales y al mismo tiempo ha estado con un nivel de ocupación tan elevado desde su historia, que no es muy larga, de este centro sanitario? Nivel de ocupación como el que hemos tenido en varias ocasiones, porque en la época de invierno los ingresos son frecuentes y estancias largas. Pero el problema era el nivel de complejidad de atención de este tipo de pacientes. No solo ya que estuviera la planta muy llena, sino que además el nivel de complejidad de estos pacientes excedía a lo habitual. Por eso la necesidad de duplicar o de reforzar las plantillas para que esa atención fuera lo más eficiente posible y siempre manteniendo los niveles de seguridad que requerían tanto el profesional como el paciente. Bueno, y llega el momento de disminución de los contagios y sobre todo de la virulencia del propio contagio, que está haciendo que haya disminuido notablemente los ingresos hospitalarios. Si bien es cierto que en Puente Genil, en datos, conocemos que bueno, pues se van produciendo, se sigue contagiando, ¿no?, los vecinos de Puente Genil, pero también es cierto que el nivel de ingresos ha descendido notablemente. Entonces Salud empieza a aplicar ya una reorganización de nuevo de todo el sistema hospitalario a nivel andaluz y nos compete a nosotros. ¿Cómo se está haciendo y desde cuándo la reorganización de nuevo del hospital, tanto a nivel físico, de personal, como en atención sanitaria, para recuperar aquellos servicios que han quedado suspendidos durante la primera parte del confinamiento? Bueno, efectivamente, y a Dios gracias, esto está ocurriendo. Ya está bajando el nivel de asistencia, el número de contagios son cada vez menor, lo que nos va a permitir el que ese retraso que teníamos tanto en consultas externas como en cirugía, retomarla otra vez para intentar ponernos al día. De momento hemos empezado ya con, como te he comentado al principio, las consultas preferentes de determinadas especialidades que nosotros consideramos que no eran demorables, esas se han ido atendiendo. Igual que se han ido atendiendo las revisiones a nivel telefónico. Nuestros profesionales, nuestros profesionales médicos, aunque no estuvieran aquí presentes, desde sus domicilios han estado siguiendo a los pacientes, llamándolos, ver cómo iban, si le tocaba revisión, volverlos a citar. Ese seguimiento se ha mantenido. Ahora, en este momento, toca intentar volver a los cánones normales, a las consultas de presencia física. No coincidan en que no haya muchos pacientes en la sala de espera para evitarse los contagios y poco a poco vamos a ir retomando la normalidad, tanto en consultas externas como en cirugía. Francisco, los ciudadanos tienen una duda. ¿Qué deben hacer? ¿Llamar al ARE? ¿Se pondrá en contacto con ellos para aquellas consultas que ya estaban dadas y que quedaron suspendidas? Ahí hay un poco confusión que me gustaría que lo aclarase, porque nos estarán viendo muchas personas que tengan esa duda. Bueno, ¿mi cita qué hago? ¿Me van a llamar? ¿Tengo que volver a llamar? ¿Cómo se reanuda todo eso de cara al ciudadano? ¿Cómo se está comunicando al ciudadano la recuperación de todos esos servicios que quedaron aplazados, suspendidos o en el aire? Pues es una colaboración muy estrecha entre el área de atención al ciudadano y el propio especialista que lleva la consulta. Entre ellos van a ir revisando uno a uno los pacientes que tenían esa demora y los van a ir llamando. Se va a llamar desde el propio hospital, se va a llamar al ciudadano diciéndole cuándo tiene esa cita y a qué hora. No se preocupen que todos ellos irán llamándose. Sí, con esa prioridad que he comentado antes, primero preferentes o los menos demorables. Habrá patologías que son revisiones que tardarán un poco más en llamarse, porque se ha intentado contactar con ellas por vía telefónica y que las revisiones ya el paciente, el profesional ya la ha visto, ya tiene su tratamiento, está orientado al diagnóstico, entonces nos podemos permitir un poquito de retraso para volverlo a ver.
donde vamos a hacer más hincapié es en retomar esas primeras consultas derivadas de la atención primaria. Francisco, durante un tiempo se nos ha pedido a los ciudadanos desde Sanidad que prioricemos realmente si tenemos que desplazarnos a un centro sanitario que realmente esté justificado, ¿no? La asistencia por las urgencias sanitarias. Esto no sé hasta qué medida se ha venido cumpliendo y si a veces ha podido ocurrir en exceso, es decir, que ha habido ciudadanos que por el temor a poder contagiarse pues han aguantado, han resistido una patología que se ha podido convertir en algo mayor. Eso por un lado, y por otro lado, ¿qué recomienda que se haga ya a partir de ahora, que parece que está toda la situación mucho más calmada en relación al COVID y realmente la puerta de urgencia, digamos, entre comillas, pues está más relajada, ¿no? Y aquellos vecinos que realmente sientan alguna malestar, alguna patología, bueno, pues puedan acudir a hacerlo antes de que se convierta el problema en algo mayor, ¿no? ¿Qué nos recomiendan en este sentido? Yo recomiendo siempre que el ciudadano hable con su médico de cabecera. El que mejor conoce la enfermedad, el que mejor conoce al paciente es su médico de cabecera. Y es con el que tiene que contactar para pequeñas cosas o pequeñas alteraciones. Lo que sí vuelvo a insistir, que lo he dicho ya en alguna ocasión, que el paciente que tenga patologías graves, un dolor torácico con falta de aire, que no se espere, que los servicios de urgencia están abiertos, que estamos 365 días pendientes de ellos y que hay patologías que necesitan atención urgente en ese mismo momento. Un defecto del habla, que no mueve un brazo, que le duele el pecho y se ahoga, un dolor intenso que no cede. Ese tipo de cosas tenemos que valorarlas y los servicios de urgencia están para eso. No se pueden por teléfono, que son los que mejor lo saben, pero que hay enfermedades, hay síntomas que no pueden demorarse. Es curioso que hemos tenido menos casos de infarto, hemos tenido menos casos de otras patologías graves. Entiendo que por el miedo a venir. Yo insisto mucho que hay procesos que no son demorables. Un dolor intenso que no cede, con los analgésicos habituales, pues tienen que acudir. Tenemos que averiguar qué es eso. Una persona que le falte el aire no puede esperarse en casa porque no va a ir mejor. Que acuda al servicio de urgencia, ¿de acuerdo? Hay enfermedades que no son demorables. Vale, bueno, pues esto está claro. Decía usted hace un momentillo, de momento la situación parece que está todo más controlado, más calmado. De momento, entiendo que hacía referencia a un posible rebrote. Todos los especialistas a nivel nacional no están apuntando al final del verano, principio, sobre todo la llegada del otoño, entre comillas, podría haber un rebrote. En este sentido, bueno, ¿cómo está organizado todo de cara al verano y qué puede ocurrir de cara a un potencial rebrote, Francisco? Desde el hospital de Puente Genil, desde el inicio de esta pandemia, hicimos un protocolo, elaboramos un procedimiento que era un plan de contingencia. Un plan de contingencia en los que valorábamos y escalábamos la situación según el número de pacientes que acudieran a nuestra urgencia o requirieran ingreso. Ese plan de escalada lo hemos diseñado también en desescalada y ya está hecho, ya tenemos todas las bases, todos los cimientos para que, no por COVID, sino por cualquier otra situación que se exceda de lo habitual, podemos agarrarnos a ese procedimiento, ese protocolo y sabremos ya en todo momento qué es lo que tenemos que hacer para hacerle frente a esa nueva situación. Llámese pandemia COVID o llámese lo que queramos ponerle, ¿no? Bueno, pues Francisco, para ir acabando, No, dime. Decía, perdón, es que se había entrecortado un poquito la conexión. Decía que para ir acabando, a nivel personal, por su parte, y
un poco también en nombre de todo el equipo, en esa parte más humana, porque evidentemente todos son sanitarios, auxiliares, desde las limpiadoras, es decir, esa familia, ¿no?, a la que de alguna forma aludía usted a lo largo de la entrevista, ¿cómo se ha vivido a nivel anímico? Porque no podemos olvidar que al fin y al cabo, pues todos los sanitarios sois personas que luego vuelven a casa, que no saben en un momento determinado si se han podido contagiar por muchas medidas de seguridad que se hayan adoptado, porque hayan estado dotados de los EPI necesarios. Por todo eso sabemos que aún así se han producido contagios, incluso desgraciadamente fallecimientos, afortunadamente no aquí en Puente Genil, pero sí en otros sitios, ¿no? ¿Cómo ha vivido la plantilla toda esta situación a nivel particular? ¿Cómo ha estado el ánimo, no? Bueno, como en todas estas situaciones, al principio con temor, con mucha precaución, con lo que bien decías, ¿no? ¿Qué me voy a llevar? No por mí, sino qué me voy a llevar a mi casa, qué me voy a llevar a mi hijo, a mis padres o a mi pareja. Ese temor estaba, pero la profesionalidad, el cariño, el amor por la profesión con el que cuentan absolutamente todos los profesionales que trabajan en este hospital, ha hecho minimizarlo. Era una entrega absoluta, una dedicación absoluta hacia sus pacientes, un compañerismo increíble, de verdad, orgullosísimo de pertenecer a este grupo de profesionales que han desarrollado su labor en este hospital. Y los miedos se han ido disipando por lo que comentábamos, ¿no? De hace y no solo a tu paciente, sino a tu entorno, ¿no? Se está relajando la ciudadanía, se está relajando la población con respecto al COVID. Ahora precisamente que hemos entrado en la fase 1 de la desescalada, donde ya pues la movilidad está prácticamente permitida pues para casi realizar cualquier gestión. ¿Qué nos recomienda desde el ámbito sanitario? A nivel sanitario, que no bajemos la guardia, que no perdamos todo lo que hemos ganado, no lo perdamos ahora por salir a tomar una cerveza o por salir a tomar un poco el aire. Ser consciente. Yo sé que la ciudadanía creo que lo tiene interiorizado, creo que sabe hacer las cosas bien, creo que son lo suficientemente responsables para seguir haciendo las cosas bien. Y yo, la verdad, confío plenamente en que nuestros ciudadanos, nuestros convecinos, sigan haciendo las cosas como hasta ahora, con inteligencia, con responsabilidad, con solidaridad y respeto a todos los que trabajamos aquí o incluso sus propias familias, ¿no? Yo estoy convencido de que esto ha calado en nuestra gente, ha calado en nosotros, y como en todos lados habrá alguien que se le vaya la cabeza y haga la cosa de otra manera. La inmensa mayoría que Bueno, pues para terminar, y es una pregunta muy personal, ¿qué ha sacado en claro personalmente como humano de esta pandemia, de esta situación tan extraordinaria en la que todos nos hemos visto casi de la noche a la mañana involucrados y hemos tenido que reaccionar de una manera o de otra, cada uno según sus circunstancias? En la parte humana, ¿cuál es la reflexión particular que saca? Pues mira, yo creía que el ser humano era egoísta por naturaleza, y esto, lo que hemos vivido en estos meses, me ha demostrado que no, que la teníamos escondida, pero tenemos una solidaridad y un corazón que en estas situaciones las que se ponen de manifiesto, que eso que lo teníamos ahí un poco guardado y un poco olvidado. Lo que me saco de experiencia es que el ser humano es bueno por naturaleza, es solidario por naturaleza y que tiene buen corazón por naturaleza. Lo que pasa es que algunas veces se nos olvida. Muy bonito. Bueno, pues Francisco Sánchez, director del Hospital de Alta Resolución de Puente Genil, del ARE de nuestra localidad, muchísimas gracias por habernos atendido. Sabemos la presión bajo la que ha estado durante todo este tiempo, como no podía ser de otra manera ante estas circunstancias tan excepcionales y en un foco tan especial como es un centro sanitario el que usted dirige. Gracias por haber atendido esta llamada. Iremos hablando más adelante cuando pues esta situación aún esté
más controlada, cuando todo haya vuelto, digamos, a la normalidad, para que hablemos de sanidad y hablemos de otras cuestiones que no nos tengan tan en vilo como el COVID. Gracias, Francisco Sánchez. Muchas gracias a vosotros. Muy amable. Buenas noches. Bueno, pues nosotros nos vamos ahora a conocer nuestro particular diario de la desescalada en Puente Genil, con el inicio de esta semana ya de la fase 1. Esto es lo que nos cuentan los comerciantes. Ayer arrancó la fase 1 de la desescalada del confinamiento, por tanto, del propio estado de alarma decretado el 14 de marzo. Esto ha implicado la apertura de casi la totalidad de los comercios de Puente Genil, aproximadamente entre el 25 y el 30% de las terrazas, entre otras cuestiones porque la meteorología adversa, la previsión de lluvia, hace que al menos durante esta semana muchos hayan decidido no reabrir sus negocios. Esto implica y está suponiendo mayor movilidad tanto de peatones como de vehículos por el centro de nuestra ciudad. Pero sobre todo queremos hablar, y así lo estamos haciendo, con el sector comercio de Puente Genil, cómo ellos han vivido el cierre y el cerrojazo de un día para otro con motivo de la pandemia por coronavirus, y de otro lado cómo van a ir saliendo de esta situación económica difícil para todo el mundo y de forma muy especial para el comercio. Hoy visitamos estos establecimientos. De los establecimientos situados en el pleno centro comercial de Puente Genil. Buenos días. Buenos días. ¿Cuándo había abierto? ¿En la fase 1 o en la fase 0? ¿La semana pasada o esta? No, esta semana. Hoy es el primer día. Decidisteis no abrir durante la cita previa, ¿no? Sí, hemos estado abriendo, pero por dentro, ordenando, desinfectando, vamos aquí ordenando todo. Bueno, cuéntame en principio qué medidas de seguridad estáis adoptando. Pues aquí lo tenemos, si queréis mirarlo, tenemos los guantes, los geles, es imprescindible entrar con mascarilla y con guantes, eso es imprescindible, y cada cliente que entra se desinfecta, y como todo el mundo se pone sus guantes, la que trae guantes pues se desinfecta. Bueno, ya veo que tenéis la tienda a tope, ¿no? De productos, de material, de todo, ¿no? Preparados para vender. ¿En qué situación os ha dejado este estado de alarma a los establecimientos de ropa? Como a todo el mundo, pues con toda la manga larga, mucha manga larga atrás se ha quedado. Yo he vendido algo más, pero vamos, pero que la manga larga atrás, como veis, pues tenemos muchos percheros de oferta pues para liquidarla. O sea, Semana Santa, comuniones, todo esto que no se ha podido celebrar os ha hecho daño. Buenos días. Entiendo, ¿no? Mucho Hombre, daño. por supuesto. Esto, claro, todas las ventas de Semana Santa, de las comuniones, todo eso ya se va a posponer para septiembre. Así que ya está, tendremos que salir poquito a poco y hay que tener ánimo y ser positivos. Claro. Porque si no te viene abajo y eso no puede ser. No puede ser. ¿En tu negocio has tenido que hacer algún ERTE? Sí, bueno, tenía una chica y ella está en el desempleo ahora mismo. De momento, ¿no? Pero aspira a poder volver Sí, claro, a por contratar, supuesto, ¿no? por supuesto. ¿Cuánto tiempo calculas que necesitaréis un poco para recomponer las pérdidas? ¿Cuántos meses? ¿Cuánto tiempo? Hombre, esto hasta final de año creo yo que no, hasta que no, ya lo iremos viendo, pero hasta que no empiece ya las comuniones, otra vez ya empiecen los eventos, que se pueda sacar la ropa de fiesta, ropa todo más o menos, que la gente pueda ya volver a la normalidad y entre comillas, esperando a que no haga un rebrote otra vez, pero esperemos que sí, que va esto bien. Bueno, personalmente, ¿cómo has vivido este estado de alarma, este confinamiento? ¿Cómo has vivido en casa? Tú que eres una persona activa, Hombre, con tu negocio. Pues los primeros días bastante mal, porque yo estoy siempre muy activa, para arriba, para abajo, trabajando, pero ya está, te vas haciendo, te vas moldeando y ya está, y poquito a poco pues intentando no pensar mucho ni ver mucho los telediarios, porque si no...
y ya está, y intentando ya ser positivo, porque si no te viene abajo. Así que ánimo a todo el mundo y que vamos a salir de esta. Hola Virginia, pues realmente el principio fue un poco confuso porque no sabíamos exactamente qué medidas tomar, pero la verdad es que ha sido un sector que gracias incluso a algunos fabricantes pues rápidamente nos pusimos, tenemos nuestras pegatinas indicativas, pusimos rápidamente también para que la gente supiera que más de 2 personas no podían estar en el establecimiento, tenemos nuestra mampara y realmente la gente rápidamente lo ha comprendido, no ha sido ningún esfuerzo y ellos mismos se regulan, a veces hay gente en la puerta, lo cual no nos hace mucha gracia, pero bueno, no hay más remedio que actuar así. Podemos establecer 2 fases, digamos, hasta la fase 0, una situación y fase 0 y la 1 que comienza ya en esta semana, 2. ¿Cómo se ha vivido la inicial? Quiero decir, cuando todo el comercio está cerrado, los bares, restaurantes que aquí te repercuten directamente también, ¿no? ¿Cómo han ido las ventas, cómo ha ido el negocio en esa primera parte? Bueno, yo creo que los que estamos abiertos y queríamos seguir abiertos, pues realmente somos unos privilegiados, aunque realmente el descenso de ventas es acusado. Nosotros dependemos mucho de la hostelería, el fumador lógicamente cuando existe el fumador social, cuando salimos es cuando más hacemos uso del tabaco y realmente sí, yo creo que el sector en general un 35%, entre el 30 y el 35% habrá notado el descenso, me imagino, al menos en mi caso. Javier, ¿el comprador necesitaba en esa primera fase algún justificante para el desplazamiento a un estante? Bueno, si lo necesitaba no lo sé, pero sí que se ha dado prácticamente a todo el mundo el ticket, porque al pedirlo varios ya lo que hicimos fue darlo para que ni siquiera el cliente tuviera que tocarlo, se ponía en la bolsa directamente. Así que el justificante desde luego lo ha tenido. No sé si era necesario, pero yo creo que sí, sí. Y luego nos adentramos en la segunda parte. La semana pasada algunos negocios empezaron a abrir de forma muy leve. Esta semana está permitida las terrazas, pero estamos viendo que la repercusión es muy pequeña ahora mismo también en Puente Genil. En este sentido, ¿te puede cambiar a ti el negocio, las ventas? ¿Crees que hay más movimientos, se están incrementando lo que a ti te respecta? Bueno, conozco el sector porque sé que mucha gente me ha dicho si abre o no. En principio todavía pocos se han animado, pero yo creo que poco a poco, quizá un poco por el miedo a que, no ya por el poder estar abierto, sino porque mucha gente a lo mejor va a tener que acostumbrarse también a salir con normalidad, porque nos hemos acostumbrado a quedarnos en nuestra casa. Si repercute, yo espero que se vaya normalizando. No va a ser inmediato, pero yo creo que en 15 días, si los números siguen bien, el calor aquí también hace que la gente tenga ganas de salir. Y yo personalmente tengo ganas, así que me imagino que esto será una cosa que a todos nos ocurre. Bueno, en la parte un poco más particular, ¿qué te parece las medidas que se van adoptando en cada una de las fases por parte del mando único y posteriormente de la Junta de Andalucía para ir recuperando la segunda crisis, que es la económica? La primera, la sanitaria, parece que está medio controlada. Bueno, esto supongo que se habla mucho de los expertos, yo tengo mi opinión personal. Yo creo que debemos de ir cambiando un poco a lo que es la protección social, a lo que es la protección individual. Creo que lo estamos haciendo de todas maneras, siempre debe de haber unas pautas generales, pero no podemos parar la economía totalmente. Y esto es una cosa que quizá una parte de la población la tengamos que pasar, afortunadamente la mayoría parece que sin consecuencias graves, pero yo creo que la gente está aprendiendo, que ya nos estamos distanciando socialmente, no nos damos ese abrazo cariñoso que deseamos, pero que yo creo que no hay más remedio que pensar en abrir las puertas. Yo lo he hecho, la verdad que no es que tuviera un especial miedo, sí respeto, es lógico, pero que creo que todo el mundo debe de empezar a andar porque yo no veo una solución en el que nos estemos esperando hasta que veamos si hay caso cero. Ni lo va a haber a lo mejor, en un tiempo largo.
Javier, dice los expertos analistas que aproximadamente el 30% del comercio puede llegar a cerrar definitivamente sus puertas. Yo no sé si tú constatas que pueda ocurrir algo así en Puente Genil. Algunos hosteleros me han dicho que sí, que creen que el 30 cierra definitivamente. Bueno, yo tengo ya algún caso que me han llamado para retirar la máquina, con lo cual no sé el porcentaje, pero sí te puedo decir que la persona que ya el negocio a lo mejor no le iba muy bien, o no era de la localidad, no tenía muy claro, ese acogido y ha dicho, cierro directamente. Siempre que hay este tipo de crisis, también lo ha habido en las anteriores, yo ya he vivido varias, pues los que en ese momento hemos tenido dudas de si el negocio funcionaba o no, esto ha sido un poco la catapulta para aclararnos que no podíamos aguantar una situación que no sabíamos lo que iba a durar. Y entonces yo creo que sí, que esto se va a notar, no, quizá no inmediatamente, pero mucha gente sí se va a plantear si abrir o cerrar, y habrá bajas dentro de los autónomos y habrá bajas dentro de algunos negocios que dejen de parecerle interesantes, claro. Javier, ¿cuántos años de historia tiene el estanco El Moravito? Bueno, pues este estanco quizás sea el más antiguo en la misma familia, porque es de la República, es del año 33. Del año 33. Sí, yo soy la cuarta, fue Francisco Velasco Gallardo, Manuel Velasco Delgado, Manuel Velasco Pérez, Manuel Velasco Delgado, mi madre María Ángeles también ha estado unos años, y yo soy el quinto que lleva la regencia del estanco. El quinto, hermano de la misma familia. Bueno, te iba a preguntar por la última crisis, pero ya veo que habéis pasado más de una, al menos que tú conozcas la del 92, también la viviría, la del 2008, ¿no? Sí, yo recuerdo la del 92, no por el negocio, porque es un negocio bastante estable, pero sí que recuerdo que mi padre hizo una obra en ese momento y le pilló pues la bajada inmobiliaria y sufrió bastante durante unos años por este mismo asunto, en fin. Y recuerdo pues que fue una época también complicada. La del 2008 sí la habrá vivido, aunque te haya afectado menos, pero quiero decir, ¿qué diferencias se establecen? Porque aquello, la causa era muy distinta, ¿no?, a la pandemia, ¿no? Claro, nosotros llevamos tantos años que además hemos reciclado el negocio, porque todo el que conociera el Moravito antiguo, que aquí bueno, era una tienda muy distinta, sí que hemos sido quizás ágiles, hemos abierto y cerrado en función de lo que hemos pensado que nos demanda el público. Siempre la familia ha tenido claro que nosotros nos debemos a los que entran, no vendemos lo que queremos, sino vendemos lo que nos piden realmente. Y te decía esto, sí, pero por la crisis, por la diferencia, el paralelismo entre la crisis del 2008 y esta, ahora sí que hay algo común, que me parece que... Bueno, pues yo creo que una cosa común y una cosa que... Yo creo que las últimas crisis han enseñado muchísimo a la gente a ser mucho más ágil, y los negocios hoy se abren y se cierran a una velocidad que antes era impensable, vertiginosa. El que no cambia tanto es la administración. Yo sigo llegando allí y faltan a lo mejor las máquinas de escribir, se han cambiado pero esa agilidad en que hoy tenemos tantas plataformas digitales, en ese directo desde tu casa, esa conexión directa, sigo echándola de menos con la administración, y creo que España necesita una reforma de la administración que se ponga al nivel real de lo que son los negocios y de lo que nosotros nos hemos desarrollado en un montón de cosas que nos ha costado trabajo, porque éramos vendedores, pero ya manejamos todo desde pagamos impuestos, vamos mucho menos al banco, y creo que la administración tiene que dar un par de pasos y ponerse al nivel del resto de la sociedad, incluso desde el punto de vista del ahorro. Yo creo que las empresas han ahorrado mucho en costes, ha sido una guerra en los últimos 20 años, y la administración parece que no tiene eso tan claro, El gobierno central, ¿estás contento con las medidas que ha adoptado para los autónomos? Que era un reclamo que se ha tenido hasta última hora en cuanto a prestaciones, ayuda directa, aunque tú has permanecido abierto, pero sí, la mayoría han tenido que cerrar el cerrojazo durante 50 y tantos días. No es mi caso, porque yo sigo abierto y entonces no me ha cogido nada, pero creo que es un sector muy débil en muchas circunstancias. Es un sector que casi ninguno se salva del pago del préstamo, el pago del leasing del coche, muchos en alquiler, y evidentemente que dan también mucho trabajo, muchos esfuerzos. El autónomo trabaja muchísimas horas, más días que normalmente a lo mejor el asalariado, y necesitaba una ayuda. No sé si es suficiente, pero toda ayuda que reciba, como venimos de casi ninguna, pues toda ayuda que nos den nos parece magnífica, así que sí, en ese sentido lo veo muy positivo. Para terminar, Javier, en el ámbito más particular, ¿optimista? ¿Cómo ha vivido esta situación? ¿Qué se ha echado en falta en este estado de confinamiento? Bueno, pues yo soy optimista, no por un gran optimista, sino que lo que intento es tampoco aportar
y no quejarme continuamente. No soy de los que está pensando qué va a hacer la administración, qué va a hacer la sociedad por mí, sino soy de los que creo que debo de dar más de lo que me llevo. Entonces siempre he pensado que, bueno, que siguiendo dándote la oportunidad de abrir temprano, de seguir con tu negocio, de la sonrisa y de que el cliente te la devuelva y se lleve un buen trato, yo creo que en ese sentido, y todos los demás, el consejo que yo daría a cualquier persona que está sufriendo ahora mismo, pues que más que optimista, que diga, antes trabajaba ya 8, pues 9, me voy a levantar con el mismo ánimo y lo que voy a intentar es aportar más de lo que aportaba antes. Y si a veces, porque no entro en alquiler, tengo más tiempo, vamos a pensar en esos costes, vamos a pensar en nuestros negocios y por supuesto también que necesitamos nuestro ocio. Y yo soy el primero que voy a ir a una terraza el sábado que viene, si puedo, pues con la familia, porque tengo muchísimas ganas de volver a los sitios donde ya habitualmente iba con los amigos, en principio con la familia, y en cuanto que se pueda, pues no tengo duda de que iré y pasaré una sobremesa magnífica. You were here with me. Mañana en Puente Genil continuaremos con cielos nubosos con posibilidad de chubascos débiles a lo largo de la tarde. El mercurio se situará entre los 11 grados de mínima y 21 grados de máxima.